Continuamos con las características del género épico. En el primer video vimos algunas características, pero ahorita vamos a ver otras características. Bien, estas características del género épico nos habla nuevamente que puede ser directa o indirecta la información que nos están manejando. Puede seguir un orden cronológico o puede ser discontinua, dependiendo la importancia o el tema que se quiera referir. Bien, las obras de este género, pues en este caso, se relacionan con la guerra. Obviamente van a representar la identidad y la cultura de los países natales de los autores. Como yo te decía en la introducción al tema, quiero que pienses en Corazón de Caballero o Corazón Valiente. Bien, nos habla de las hazañas, de los momentos heroicos que tenían y nos relatan el momento situacional o histórico que vivían estas ciudades. Bien, se divide en subgéneros que ayudan al escritor a enfocar mejor su obra y sus elementos son sobrenaturales. Recordemos que un elemento muy importante del género épico es la exaltación. Bien, una narración para que logre ser épica debe contener dioses, demonios, ángeles, catástrofes naturales y algún otro conflicto que se vaya sucediendo de manera exagerada y puntual. Bien, si no, pues obviamente estaríamos perdiendo un poco la intención que tiene estas características del género épico. Los elementos del género épico. La trama, pues en este caso, se va a centrar en acontecimientos reales y se enfoca de una manera imaginativa, ficticia y exagerada. También esto es lo que ayuda, pues que obviamente se entienda o en este caso la atención del público se centre. Quiero que pienses que tiene que ser completamente irreal para que nosotros nos enamoremos de esta parte. ¿Qué hubiera sido si nosotros estas historias de caballeros, de héroes, de lucha, de doncellas, los romances, pues no surgieran de esta manera? Los personajes, bueno, son quienes van a realizar aquellas acciones heroicas o sobrenaturales y pues obviamente van a tener un objetivo, el cual pues es superar obstáculos, valentía, haber llegado a un lugar exaltado, reconocido por la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, el lugar, bueno, el espacio es donde se van a realizar a cabo las acciones y pueden demostrar de manera positiva o negativa a los personajes. Bien, los espacios pueden ser abiertos, cerrados, visibles, aludidos que son traídos a la realidad o simbólicos. Bien, una cárcel simbólica, un encierro simbólico, que en este caso nos estén representando cierta información o cierto alcance de lo que estamos nosotros viendo. Bien, otro de los elementos del género épico es el tiempo, que el tiempo es la duración de cada una de las acciones que tienen que realizar los personajes para ver un objetivo. Bien, en este caso, pues a diferencia de los demás géneros de la narración o del género dramático, el género épico va a tener dos tipos de tiempo como tal. Va a ser la temporalidad interna y la temporalidad externa. La temporalidad externa es la extratextual, la temporalidad interna es la textual. La externa es la que se refiere al momento de producción y consumo de la obra, cómo se desarrolla, ¿ok? Y la interna está dirigida con el contenido de la obra. Quiero que pienses que a lo mejor la Ilíada y la Odisea se escribieron en cierto tiempo y tenían una temporalidad externa, dependiendo los aspectos, las características que iban pasando, cómo se iba desarrollando, y tiene una temporalidad interna, en este caso de la misma obra, cómo se fue generando, cómo fue pasando, cómo fue alcanzando este impacto, etcétera. Entonces estamos hablando de dos tiempos, tanto en el género épico, que se van desarrollando o que se van puntualizando. Bien, el narrador pues es quien cuenta la historia en primera o tercera persona. Recuerda lo que puede ser de manera heterodiegética, que sea fuera de la historia, homodiegética, que sea un personaje que participe dentro de la historia y este narrador nos cuente los aspectos que se van a ir desarrollando, bien, que se van a ir llevando a cabo. Bien, su estructura como todos lo vemos y como la mayoría de los textos va a tener una introducción o planteamiento, un nudo o conflicto o un desenlace. Bien, en este caso, la introducción o planteamiento sirve para introducir a los personajes de la obra. Primordialmente nos va a presentar un panorama general de esta misma, qué situación, qué problemática está pasando, cómo se va a argumentar y en su mayoría presenta, pues en este caso, el conflicto donde todos los personajes van a intervenir en un tiempo y un espacio determinado de la obra. Bien, un nudo o conflicto. Aquí obviamente
todos los planteamientos que en la introducción se desarrollaron, aquí todos los planteamientos, los acontecimientos, los conflictos dentro de la obra van a cumplir sus propósitos, sus metas y van a atravesar aquellos obstáculos antes pospuestos. Bien. También vamos a hablar el desenlace o solo la situación planteada. Entonces es el momento cúspide de la novela u obra, es la parte final en donde todo se resuelve y queda en sana paz. Bueno, tiene un final, ¿bien? Entonces, pues en este caso, aquí algo muy importante cuando hablamos de la conclusión, del desenlace, es que el protagonista cierra como ser el héroe. Bien, rescató a la princesa, conquistó la ciudad, las hazañas que él hizo fueron sobrenaturales. Recuerda que algo muy importante que va a tener la estructura del género épico es la exaltación, la exageración de ciertos aspectos o de ciertas situaciones. Bien, entonces quiero que veas esta estructura, nos permite entender un poco más la idea, un poco más el alcance que habla en este caso el autor de la obra. Quiero que pienses todos aquellos aspectos que el género épico va marcando y pues que los va determinando para que se vayan desarrollando. Bien, vamos a empezar con un poco los subgéneros del género épico. Son un poco amplios, entonces vamos a tratar de que sean rápidos de explicarlos. Bien, vamos a tener la epopeya. La epopeya es una narración memorable y de gran importancia para la humanidad o para un pueblo, es recuperarlo, hablarlo. El poema épico pues se va a encargar de relatar hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. Es por eso que del poema épico parte la epopeya. La epopeya es una narración mucho más abierta, mucho más completa, mucho más extensa, y en este caso de ahí deriva, también puede ser algo más general, más simple, sería el poema épico. Bien. Después vamos a tener el romance. El romance, pues en este caso es una tanda de versos octasílabos con una rima asonante en las pares que describe acciones guerreras y caballerescas. Entre los subgéneros narrativos, en prosa encontramos el romance. Bien, vamos a tener en este caso otro que va a ser el cuento. El cuento como nosotros lo conocemos no es como lo conocemos de una forma en el género, en este caso narrativo, sino este es en el género épico. Como vemos el cuento, pues obviamente tiene una parte importante dentro de los subgéneros del género épico. El cuento debe de ser algo popular y anónimo o literario. Es un relato breve donde se narra una hazaña inventada, sucedida, donde varios personajes, pues con un argumento simple, sencillo, van a dar a conocer un tema con una finalidad moral y se va a llamar apólogo. Bien, quiero que pienses tanto el romance como el cuento. Aquí el romance, pues aquí es donde surge la lengua romance en el género épico, pero el cuento es tomado desde un punto de vista mucho más significativo o un poco más notorio. Después tenemos como tal el apólogo, que es parenética, pretende instruir algún principio moral o algún valor de carácter netamente comportamental. Bien, quiero que pienses que es una historia que nos va a dar una enseñanza, pero que va a determinar patrones o comportamientos de conducta que el ser humano va a ir desarrollando o que en este caso va a ir dando a conocer. Después tenemos el mito. El mito va a ser de carácter ficticio, bien, propio de la tradición o cultura de la región en la que se presente. Sus personajes van a ser seres sobrenaturales, pues hablamos que puede ser una serpiente, que puede ser un héroe, pero el héroe luchó con una serpiente, con Medusa, etcétera, etcétera. Quiero que pienses en la Divina Comedia cómo habla Dante Alighieri de que se enfrenta a los personajes que participan en los tres cielos y en los tres infiernos. Bien, van a tratar de explicar el origen del universo, del mundo, del hombre, partiendo desde fenómenos naturales. Quiere decir que entonces aquí tendrían los mitos antropogénicos, en este caso los que hablan de la creación del hombre, los cosmogónicos, los teogónicos, ¿ok? Y en este caso los de los últimos tiempos, ¿no? Bien, también tenemos aquí la leyenda. La leyenda se fundamenta en un hecho real que con el paso del tiempo es deformado paulatinamente. Eso es lo que pasa muchas veces con la leyenda, es de un hecho histórico o de un suceso, se va deformando la realidad hasta crear personajes inanimados que van a dar a conocer ciertos aspectos. Bien,
se va a imaginar, bueno, obviamente va a utilizar la imaginación popular, lo que la gente cuenta, y las tendencias de agradar las cosas de la población, que casi no se nos da. Bien, vamos a tener también la fábula. En la fábula, bueno, son cierto tipo de relatos también considerados como cuentos, donde se van a incluir animales y seres inanimados como personajes. Al final se deja una enseñanza en alguna moraleja con objetivos didácticos y moralizadores. Bien, quiero que pienses que la fábula sí tiene una función de enseñanza, de dejar ciertos aspectos y de irlos creando. Bien, hasta aquí por favor, pues hemos partido o hemos terminado la parte 2 del género épico. Aún nos faltan subgéneros por revisar, por tomar en cuenta, pero pues vamos a irlos desarrollando o los vamos a ir entendiendo un poco más adelante. Yo te pido que hasta el día de hoy pues vayas a tu actividad y realices lo que te sugiere en tu actividad para que sigamos desarrollando con gran importancia este género épico. Bien, soy el maestro Iván Garay y vamos terminando la parte 2.